Cuando se habla de mestizaje y de la fusión de culturas, existen ciertos conflictos y controversias que contribuyen a polemizar el tema. Estos son originados por criterios vacíos, simplistas y erróneos. Cuando se habla de este tema existen dos posturas o puntos de vista, uno de menosprecio hacia todo aquello que se relacione con lo indígena y los grupos autóctonos y, por otra parte, aquel que defiende a ultranza las culturas prehispánicas, afirmando que las raíces indígenas tienen mayor valor e importancia que la herencia hispana. La conquista y destrucción de México Tenochtitlán en 1521 podría ser el evento que marque el nacimiento del pueblo que somos. La mayor parte de la población de América Latina es producto de esta doble herencia. Esto nos obliga a erradicar frases que condenan nuestra herencia hispánica, así como aquellas que denigran nuestras raíces indígenas. Debemos aceptar nuestra doble herencia, ya que sólo a través de ella podemos afirmarnos como lo que somos. Patrimonio cultural intangible. La riqueza intangible forma parte de nuestro patrimonio local. Según la UNESCO, el patrimonio se clasifica en dos grandes ramas, tangible e intangible. El primero debe entenderse como la naturaleza aprehensible de las cosas, aquello que se puede tocar, es decir, que se percibe de manera precisa. Por su parte, lo intangible es aquello que no se puede tocar porque es inmaterial, inacible o impalpable. Por ejemplo, el amor, la justicia, los valores que has aprendido o los consejos que te dan tus padres. Aparentemente, la división tangible-intangible es sencilla, sin embargo, debido a que los aspectos intangibles están ligados a los aspectos psicológicos y subjetivos, no siempre es fácil identificarlos. Un libro impreso es tangible, sin embargo, la lectura que haces de él, las ideas y los cambios que puede provocar en ti son intangibles. Los aspectos intangibles nos otorgan una identidad como sociedad. Entre estos aspectos destacan las características religiosas, el lenguaje, las fiestas y la música. La palabra Mesoamérica es un término relativamente nuevo, ya que fue creado en 1943 por el alemán Paul Kirchhoff para designar una zona de América donde habitaron culturas desarrolladas. Este territorio comprende desde la mitad meridional de México hasta la parte sur de Centroamérica. En esta zona existieron durante 30 siglos alrededor de 50 culturas diferentes, cada una de ellas con nombre propio, dioses diferentes, en zonas específicas y sobre todo en épocas distintas. Una de las obligaciones de los mexicanos es conocer lo más que se pueda acerca de ellas. Hay quienes afirman que la conquista de los pueblos mesoamericanos y prehispánicos se realizó en un doble plano, el militar y el religioso. Dicho de otro modo, la conquista se llevó a cabo a través de la cruz y la espada. La conquista militar abrió paso a la imposición y adopción de la fe católica en todo el territorio indígena, suprimiendo las antiguas creencias de los pueblos autóctonos y destruyendo parte importante de la memoria histórica y cultural de cada uno de estos pueblos, pues la cerrazón de la Iglesia católica castigaba toda práctica ajena a su fe, tachándola de superchería e idolatría. Así, todo el legado cultural indígena, deidades, ritos, imágenes, escritos y registros cronológicos fue quemado o destruido. La implantación de la religión católica fue un proceso que habría de marcar identidad y el desarrollo de la vida social en México durante 3 siglos. La Iglesia católica se fundiría y adoptaría poco a poco y con sumo cuidado algunos ritos y creencias que subsistían desde tiempos prehispánicos. A esta fusión o mezcla se le conoce como sincretismo, que es el resultado o consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre diversos imaginarios o civilizaciones. La sociedad novohispana estaba dividida según la raza de los individuos. De acuerdo con esta, se les otorgaba su lugar en la sociedad, ya que se creía en la superioridad racial y en el dominio de una raza sobre otra. La sociedad estaba dividida en castas, sistema de estratificación social al que se pertenecía de acuerdo con el origen de nacimiento y que se caracterizaba por su solidez, rigidez e inmovilidad. Esto quiere decir que según el lugar de nacimiento, el individuo tenía un lugar inamovible dentro de la sociedad. Existían básicamente 5 castas: español o peninsular, individuo que, habiendo nacido en España, se establecía y fijaba su residencia en la Nueva España; criollo, individuo que, siendo hijo de españoles, había nacido en América. A este ya no se le consideraba español puro. Indígena,
individuo originario de los grupos autóctonos. Mestizo, descendiente de padre o madre español o criollo con padre o madre indígena. Negro, originario de África, llegando como esclavo a la Nueva España. De estas 5 castas se derivaron alrededor de 20 o 25 mezclas: castizo, sambo, mulato, morisco, cambujo, lobo y saltapatrás, entre otros muchos. Con el transcurso de los años, estas castas, al mezclarse, irían perdiendo el peso específico que al inicio del virreinato se les otorgaba, y serían núcleos en los que la cultura, las dinámicas sociales, el lenguaje, las creencias, la religiosidad y las maneras propias de interpretación, sumadas a la identidad propia de cada grupo, se mezclarían para crear un carácter y una naturaleza particulares que se reflejarían en lo social y lo individual, pero sobre todo en el imaginario colectivo y sus creaciones. La agnarosis es un recurso narrativo y literario que etimológicamente significa reconocimiento. Este debe entenderse como el momento en que algún personaje descubre sus datos esenciales y ocultos sobre su identidad, seres queridos y entorno, mismos que modificarán su comportamiento. Así como todo adolescente se cuestiona acerca de su propia existencia e identidad, también han existido filósofos e intelectuales que han indagado sobre la naturaleza de la sociedad. Así, muchos se han preguntado sobre la esencia de lo que es ser mexicano o mestizo. El mestizaje religioso y sus primeras manifestaciones. Las religiones prehispánicas se formaron a través de una lenta evolución y asimilación de costumbres y dioses diversos. Algunos dioses se asimilaron y mezclaron entre sí, otros cambiaron y se humanizaron. El resultado es una infinidad de mitos y leyendas prehispánicos que se fusionarían con el catolicismo. El pueblo mexica se destacaba, al igual que otros grupos mesoamericanos, por ser una cultura extremadamente religiosa y devota. En el panteón mexica existían muchas deidades, sin embargo, el culto dominante se profesaba al dios Sol o Huitzilopochtli. Los mexicas adoptarían de este su espíritu bélico y conquistador. Al ir invadiendo diferentes regiones, los mexicas adoptarían las deidades de los pueblos que iban conquistando. Dentro del templo mayor existía un pequeño templo llamado Coacalco, que era el lugar en que se rendía tributo a los dioses de los pueblos vencidos. Esta forma de tolerancia y adopción nada tuvo de parecido con la violenta imposición religiosa de los españoles, quienes consideraban los cultos religiosos prehispánicos como herejías. Si uno se asoma a este o aquel manual de dialectología, uno termina por descubrir que un mexicanismo es una palabra, frase o acepción usada de modo característico y exclusivo en el español de México. Si uno persiste y consulta algunas de las muchas recopilaciones existentes de mexicanismos, se topa justamente con palabras, frases y acepciones simples o complejas, cultas o populares, sincrónicas o diacrónicas, que en teoría distingue la lengua de los mexicanos. La diversidad lingüística enriquece las culturas, las sociedades. México es un país multiculturalmente rico y es un territorio con muchas lenguas distintas, alrededor de 69. Seguramente convivimos constantemente con personas hablantes de una lengua nativa, quizá en unos estados más que en otros. En el Centro Universitario del Sur convivimos con hablantes de lenguas maternas distintas: árabe, náhuatl, italiano, mixteco, inglés, zapoteco, y, aunque deberíamos todos reconocer esa diversidad, a veces no nos damos cuenta. Cada año se realiza una jornada de actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero. En esta ocasión serán 3 charlas dirigidas a reconocer la diversidad lingüística y la inclusión cultural, desde la lengua de señas hasta la lengua como turismo, pasando por las distintas lenguas maternas presentes en el centro universitario. No dejemos que una lengua más muera, al menos en nuestro México. Volteemos a ver a nuestra cultura, la riqueza de lenguas que nos enaltece como personas y como nación. Recordemos que, como decía Miguel León Portilla, lingüista mexicano, cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. La literatura mexicana es ampliamente prolífica y cuenta con un gran reconocimiento internacional, con escritores ilustres como Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavio Paz. La honda tradición literaria del país continúa teniéndose en gran estima. Con anterioridad a la colonización, los libros escaseaban en México. Los pueblos indígenas poseían un sistema de escritura propio, pero su empleo estaba limitado a usos específicos. Por el contrario, tendían a depender fuertemente del uso de la tradición oral para transmitir y preservar la mitología y las narraciones.
Sin embargo, todo cambió rápidamente al llegar los colonizadores. Los exploradores europeos comenzaron a escribir relaciones sobre todo aquello que veían, analizando las nuevas tierras que acababan de descubrir. Algunos de los primeros libros sobre México fueron escritos por los descubridores y cronistas Álvar Núñez y Bernal Díaz del Castillo. A medida que los españoles ejercían su autoridad en todos los campos de la cultura, los autores nativos comenzaron a recibir una influencia muy fuerte y al poco tiempo la literatura producida empezó a mostrar unos rasgos propios. El mestizaje entre el componente español y el indígena dio como resultado una literatura característica del México colonial. Algunos de los escritores mexicanos más prolíficos de la época son Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. La Revolución fue un tema de inspiración fundamental para el desarrollo de la novela mexicana contemporánea, como se hace presente en obras como Los de Abajo, de Mariano Azuela, o Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Los escritores mexicanos del siglo XX son probablemente los más conocidos de toda la historia de la literatura del país, con nombres clave como el novelista Carlos Fuentes, Juan Rulfo y su original representación de la relación de los mexicanos con la muerte que hace en Pedro Páramo, o el poeta Octavio Paz con su obra ensayística El laberinto de la soledad. Con estas aportaciones, México se ha ganado su puesto en el panorama literario internacional. Considero que los tacos son un bien cultural de la CDMX, ya que una de las principales cosas que representan a México es su gastronomía. A lo largo de la historia de mestizaje cultural, México ha producido una comida típica muy variada, pero si hay algo que la caracteriza y a lo que muchos le temen es el picante. Los mexicanos comienzan a consumir comidas picantes desde muy temprana edad, y esta costumbre hace que puedan tolerar niveles que para otros son torturosos. Los tacos mexicanos son súper reconocidos a nivel mundial, y esto debido a su exquisito valor y a la practicidad para comerlos, siendo un típico snack callejero. Taco no es uno solo, hay muchas variedades, como taco al pastor, de queso, de aguacate, chile, etc.